Buenas tardes, buenas noches. Hoy viernes 4 de febrero, el 11 es el próximo que ya puse aquí, ya iba a decir. Y aparte que estamos en la página 11. Hoy viernes 4 de febrero de 2022. Continuamos el estudio de la conferencia de Rada en Naarden, Holanda, en 1991, en el Centro Teosófico para toda Europa, con el ciclo de regeneración humana. En la tercera parte o tercera de sus conferencias, en el párrafo de la página 11 que dice: esto es una maravilla. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reserva. Y como les dije, en esta tercera charla, que es sobre, no me acuerdo ya en el título, la regeneración y los objetivos de la sociedad teosófica, ella continúa diciendo: esto es una maravilla. Es decir, esa realización de que la teosofía no es una religión, sino religión en sí. Es decir, lo que de verdad religa, lo que de verdad nos puede volver a unir. Es por eso que, conociéndonos a nosotros mismos, que es el objetivo fundamental de toda profundización teosófica, que veamos qué somos, quiénes somos, en qué estamos nosotros empeñados verdaderamente en conocernos, etcétera. Pues ahí donde radica la maravilla. Esto es una maravilla, porque es lo que nos lleva, como ella puso en el párrafo anterior, a realizar, no a sentir. Sería un deseo. A realizar la unidad con todo y de todo. Porque estamos en medio de una diversidad increíble de manifestaciones, de cuerpos, pero en la misma unidad de la vida. Pero la diversidad de las vibraciones de los cuerpos y de los reinos que manifiestan también su vida en nuestros cuerpos, sobre todo el elemental, tanto del nivel de deseo como del nivel mental, con lo cual, o con las expresiones de los cuales, porque son dos niveles distintos de elementales, nosotros estamos identificados y nos confundimos pensando que es nuestra vida, y no es nuestra vida. Esa es una vida encerrada en vehículos materiales que la sentimos como vida separada. Separamos aún nuestros pensamientos de nuestros deseos. No nos damos cuenta de cómo, sobre todo, nuestros pensamientos siempre están enredados, teñidos, confundidos con los deseos. Y por eso es que no las podemos trascender. Tiene que ser una realización interna de verdad de nuestra verdadera vida. Esa es la que nos va a liberar, esa realización, porque esa vida es una y es la unidad. Así que, y el proceso evolutivo implica desigualdad de esa manifestación de la, vamos a decir, de la etapa de evolución en que estamos enfrascados. Y nos da entonces un sentido de que yo estoy más evolucionado, estoy menos evolucionado, soy mejor que no sé qué, todo eso es puro maya.
Nada en la manifestación continúa errada. Es similar a ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque el propósito de la manifestación de la evolución es lograr una expresión externa única. Y eso se va reflejando en todas las diferencias de todas las manifestaciones, aunque no hayamos descubierto nuestra unicidad, porque eso también está implícito en el retorno a la unidad de conciencia, porque es un retorno como estado de conciencia, pero es un autodescubrimiento de que esa es nuestra única verdadera conciencia y que se manifiesta de una manera única, no repetible ni repetida. Ese es, como si dijéramos, el otro extremo de realizar esta unidad. La realizamos como la totalidad de la vida en sí, pero su expresión en la manifestación siempre va a ser única. Pero tenemos que descubrir su unicidad en el nivel de utilidad. Su unicidad ahora nada más que la vemos como una diferencia intrascendente o incomprensible. Así que esto implica que nos veamos como diferentes, desiguales. Y por eso nada es similar a ninguna otra cosa. Por este propósito de la ley de la manifestación, que es la ley de evolución, es un hecho absoluto en la naturaleza. Como todo el universo, lo uno que aparece diverso o distinto, tiene un propósito y muy sabio, pero que desconocemos en nuestros niveles manifestados también de vida. Cuando pensamos que dos cosas son iguales, es porque presentan algún parecido la una con la otra, no porque sean idénticas. Aún lo que llamamos en el nivel humano los jimaguas, es decir, los cuerpos que proceden de un mismo óvulo, y de dos mismos espermatozoides de un solo padre, es decir, de un solo organismo también. Sin embargo, como conciencia, caracteres, hechos de su existencia, aunque hayan nacido nada más con minutos de diferencia, los hace siempre diferentes, porque sus almas se han ido manifestando en procesos únicos, aunque sean almas muy armónicas, parecidas, con similares evoluciones, pero similares, nunca idénticas. Cuando pensamos que dos cosas son iguales es porque presentan algún parecido a la una con la otra, no porque sean idénticas. En el notable libro publicado hace algún tiempo, Destino Humano o Human Destiny, el científico que lo escribió subraya como objetivo de la evolución la armonía, la libertad y la individualidad. Arguye que a medida que la evolución avanza, hay una revelación cada vez mayor de la unicidad. ¿Ven? Que ninguna manifestación de la vida va a repetir otra. Cuando pensamos en la perfección, podemos cometer el error de imaginar que todos los seres que son perfectos deben ser iguales. No es así. Todos son perfectos a un nivel. Recuerden que tampoco es una perfección que no va a cambiar más, porque llegó a una meta. Llega a una meta de un determinado estadio, de un determinado nivel
de una determinada condición, de continuar en la manifestación o hasta de reabsorberse en la realidad por siempre inmanifestada. Pero cuando vuelva a surgir de esa realidad, porque nada perece, lo que queda escondida o ausente de la manifestación, volverá a expresarse con todas las cualidades con que ahora se reabsorbe y volverá a poder expresar algo diferente a través de la decisión en virtud de ese estado tan alto de aportar algo nuevo y por tanto seguirá evolucionando mientras esté manifestada. No hay ninguna meta que no pueda trascenderse en ningún reino ni nivel de evolución que hasta ahora se haya manifestado. Si mañana aparece alguno. Y ese es el testimonio de todos los grandes seres, de todas las épocas y de todas las escuelas filosóficas, religiosas o místicas o ocultistas. Así que tienen un grado de perfección con respecto a qué, al nivel humano. Pero cada uno a su propia manera única. Esa unicidad existe en cada nivel. Ni una sola hoja de un árbol es una réplica exacta de otra. Ahora habría que decir, los clones han sido vamos a decir, una aberración de la civilización moderna. Y tarde o temprano eso no va a poder nada más que obtener jimaguas, iguales que los jimaguas humanos, pero nunca dos conciencias idénticas. Como no podemos la conciencia animal investigarla, esto hasta cierto punto es vamos a decir, una hipótesis mía, pero me parece que tarde o temprano eso se comprobará. Y el comportamiento aún de esos animales clonados nunca será de que les pase lo mismo a todos ellos. Doña Gaspar, dime. una vez tuve en mis manos un artículo que hizo doña Rada sobre cuando hicieron la ovejita. Sí, aquella Dolly. Sí, cuando hicieron la ovejita. Y entonces recuerdo que ella decía en ese artículo que el hombre llegó hasta ahí, pero eso se va a deshacer, como que, ok, probó, pero llegará hasta lo que llegó ahora, en este momento. Eso no puede seguir, no va a seguir. Claro. Y si usted quiere, a lo mejor búsquelo por ahí y a lo mejor aparece para usted, ¿no, verdad? Pero yo sé que lo tuve en mi mano. Sí, yo creo que quizás eso fue uno de los editoriales que ella publicaba en el Teosophy, creo, si mal no recuerdo. Yo creo haber oído eso o haber leído eso. Exacto, pero nosotros a veces no recibíamos todas las revistas allá. Pero es bien, muy interesante. Usted lo puede buscar ahora para confirmar verdaderamente cuáles fueron las palabras, porque hace mucho tiempo de eso, pero sé que ella dijo, eso llegará hasta ahí y no caminará más, algo así. Aparte, tú sabes que se ha insistido mucho, aunque ellos cuidaron de no confirmar ni negar, yo creo, que China había hecho una clonación humana. Y como los materialistas, como es natural, no tienen en ese aspecto ningún sentido de freno, de ética, pues no se sabe, pero se ha asegurado que sí y que lo hicieron, pero que yo sepa, eso
no se ha repetido o los resultados pueden haber sido ya desastrosos para esos infelices que nacieron con esa manipulación genética que es una violación de las leyes naturales, como es natural. Eso sí. Y aún en el reino animal no veo que eso haya sido, se dio un escandalazo, se dio una, vamos a decir, una propaganda enorme a todo aquello. ¿Por qué no ha continuado? Porque yo creo que en la práctica eso no tiene ninguna utilidad. Pero bueno, hay que esperar más porque también el hombre se dicen, prueba a ser yo. Es porque eso no ha dado una verdadera a la humanidad, ¿no? Claro, es una barbaridad. Pero bueno, son violaciones de leyes naturales que no pueden dar ningún buen resultado. Bien, en segundo lugar, como ya hemos dicho, la desigualdad es inherente a la evolución y es el propósito enriquecer la manifestación, que cada vez sea más rica en variedades y en oportunidades de expresión de la vida. En algunas criaturas la conciencia está más despierta y en otras menos. La conciencia puede ser muchas cosas, como la actividad mental, la inteligencia, la simpatía. En algunos se manifiestan más, otros son aparentemente más torpes. Lo que dice ella, fíjense, aparentemente. Lo que está dentro puede ser tan, y de hecho tiene que ser, vamos a decir, tan idéntico como vida una, como la vida en la persona que parece menos torpe. Y la diferencia está en los cuerpos, como la habilidad de cómo los usa y en las circunstancias kármicas que no llegan a dos seres nunca idénticos. Porque aunque sean jimaguas, tienen una serie de karmas pretéritos que no pueden ser idénticos. La conciencia de los animales han desarrollado habilidades y capacidades. Perdón. La conciencia de los animales y de las plantas. Dígame, me fui al renglón de arriba. Mi astigmatismo. La conciencia de los animales y de las plantas están menos desarrolladas. Por eso pensamos que tienen menos importancia que los seres humanos y que tenemos el derecho de suprimir al más inferior. Es decir, la crueldad hacia estos dos reinos es proverbial, la indiferencia a sus sufrimientos, a posibles sufrimientos, en el caso del vegetal que no se queja, que no aparece como que, porque claro, no tiene el sistema nervioso que tienen los animales en general y los mamíferos en particular. Pero eso no significa de que tengamos ese derecho a, sobre todo, torturarlos hasta la muerte, de encerrarlos y todas las cosas horribles que se hacen, sobre todo con los animales superiores, que sirven de, entre comillas, de alimento. Porque sí tienen sustancias idénticas a las de algunos otros, otros alimentos que no idéntica, pero bueno, que tienen nutrientes muy parecidos o de gran valor, pero es a costa del sufrimiento, tanto de la vida infeliz, de encierro, de torturas, etcétera, que ellos tienen que pasar y la forma en que se les asesina, a veces lentamente, sin tomar en consideración el tiempo, por ejemplo, que le toma a un pez sacado del agua el asfixiarse y terminar de vivir. Y
Esto, como es natural, es gran parte del karma que seguimos arrastrando en la presente humanidad. Así pues, en la naturaleza existen estas dos cosas: desigualdad y diversidad. Cada ser está en su propio nivel de la escala de la evolución y todo es diferente de todo lo demás en cuanto a esa manifestación evolutiva. Sin embargo, implícito en ello está la existencia una, la esencia una. La vida es una, es la misma, y todo ser encerrado en una forma o cuerpo de existencia trata de conservar esa vida confundida con el cuerpo en la cual se está expresando. Pero eso es lo que nosotros aún intelectualmente no acabamos de comprender de la teosofía, y mucho menos no es una realización vívida de ello como conciencia que no podemos registrar en nuestros cuerpos, que nada más que registramos indirectamente a través de las mismas reacciones de tratar de conservar ese cuerpo para que la vida en él se pueda seguir expresando, etc. Es una paradoja. La esencia una, la vida una, la conciencia una, en medio de una increíble diversidad que revela una suprema energía creativa. Porque ¿cuál es como dijéramos, el origen de esa expresión diversa, pero universal, de una vida que trata de mantenerse en esos cuerpos, que trata de mantener la integridad del cuerpo para poder seguir habitando ese cuerpo? Obviamente, cuando mueres, que ya el cuerpo no está habitado por esa vida. Y aunque no exista igualdad desde el punto de vista externo, escondido está un valor supremo, que es el mismo en todas las cosas, porque todas las cosas son una unidad de la misma existencia universal, una gota en el mismo océano de conciencia. Y esto es lo que no solo debemos de tratar de comprender desde ese polo de la vida en sí misma, y percatarnos de que es nuestra propia vida, desde el momento en que se comporta bajo la misma ley, bajo ese mismo impulso de conservar su expresión en ese cuerpo, de seguir viviendo. Que para ello necesita ese campo de manifestación. Y eso es universal. Repito, desde la criaturita más insignificante al ser humano, que es el que más puede expresar como dijéramos, su impulso instintivo de seguir viviendo, aunque a veces, ante sufrimientos extraordinarios, cometa la contradicción de terminar con la expresión de su vida en ese cuerpo. Así que, y aunque no exista igualdad desde el punto de vista externo, escondido está un valor supremo, que es el mismo en todas las cosas, porque todas las cosas son una unidad de la misma existencia universal, una gota en el mismo océano de conciencia. Es decir, no hay nada que carezca
de ese impulso que llamamos la vida universal. Y volvemos, el mismo significado de la palabra universo es ratificador de esto que estamos tratando de comprender a través de esta exposición hecha por la nana Rada. Puede que sea una gota en el fondo del océano o una gota que se mueve en la superficie, pero todas forman parte del océano de la vida. Y nadie puede separar una gota de otra en un sentido abstracto, sino que si acaso con un gotero. Pero de todas maneras, si el gotero lo vaciamos, vuelve a ser océano y todas las gotas están otra vez sin poderse identificar o poderse separar, a no ser con un instrumento como el gotero, una de la otra. Hay una cualidad esencial en todas las existencias individuales manifestadas, porque todas son parte de una vida sagrada. Aquí es donde este adjetivo, toda vida es sagrada, es parte de lo que todavía una inmensa mayoría de la humanidad, por intelectual, por vanidosa, por sentido de autosuficiencia que tenga, no podemos todavía llegar a la magnificencia de esa realización. Nosotros la podemos poner en palabras, pero en la práctica podemos matar de todas maneras un insecto, algo que nos molesta, etc. Y ya estamos faltando a esa condición de que la vida es sagrada. Y es sagrada íntegramente. Y no debe haber en ningún ser humano la indiferencia a esta condición sagrada de la vida total. Y por tanto, no debía de haber jamás la indiferencia a lo que suceda a cualquier expresión de la vida en el universo, sino nada más, vamos a decir, fijar nuestra atención, porque tiene que ser una atención en esa condición que es sacratísima, no sagrada superficialmente, es sagrada. Y continúa Rada, la realización de la fraternidad es la conciencia de algo maravilloso y paradójico. Es decir, esto mismo que estábamos explicando, porque ella estaba explicando y nosotros comentando. Nos lleva entonces a que cuando hablamos de fraternidad, nada más que estamos refiriéndonos a la consecuencia natural de esa paradoja que, aunque se manifieste de todas las formas concebibles más las inconcebibles, y que ninguna sea idéntica a la otra, es la misma vida y es el mismo misterio. Y por tanto, es la misma condición sacratísima que ella nombró al final del párrafo de la oración anterior.
Y bueno, me fui aquí, perdón, a una oración posterior, me salté una oración. Cuando vean eso, al diablo, denle un punto de apoyo y díganle, oye, te saltaste una oración. Este es el significado de la sílaba sagrada Om, que simboliza distintos planos, distintas etapas de diversidad integradas en una totalidad de unidad. Y ahí el último que leí, hay una cualidad esencial en todas las existencias individuales manifestadas, porque todas son parte de una vida sagrada. La referencia a esta tradición de la antigua India, que como ustedes saben tiene una síntesis de todas las enseñanzas, de todas las trinidades y a su vez de toda la unidad o de la totalidad de todas estas manifestaciones trinas, porque aunque aquí, siguiendo nuestra forma de escribir, OM tiene 2 letras, eso del sánscrito y reflejado a los que conozcan algo de francés, en la unión de las vocales A, U, es lo que es en la forma que debía de escribirse. El OM, aunque se pronuncie OM, está formado para escribirlo, de 3 letras que desde la más remota antigüedad se pueden pronunciar en 1, 2 o 3 golpes de voz. Porque claro, la A y la U se unen y la M en sí misma no suena, sino que es una resultante de unir nuestros labios al final, de pronunciar las dos como una sola letra, como se pronuncian en esos idiomas, y sobre todo el que conoce algo de francés lo sabe, que la A y la U suenan como O, porque la O siempre se ha considerado como una vocal compuesta. Y es eso, de la primera y de la última de las 5 vocales que más o menos se mantienen. Y fíjense, es el número 5. Esto tiene tela por donde cortar, hermano. Y representa toda una serie de tradiciones esotéricas y aún de misterios de ese esoterismo que el intelecto nunca podrá desentrañar. De ahí que se diga que es la capacidad no solo de expresión de lo primero que se manifiesta en el universo, el sonido no el que con nosotros oímos, porque no había atmósfera, ni había órganos vocales que pudieran. Sin embargo, el logos es eso. La palabra logos de Grecia es verbo y eso se repite en toda una serie de tradiciones del antiguo conocimiento espiritual y místico de toda la humanidad. Y es por ello que esto se va a, como si dijéramos, a constituir en toda una ciencia oculta, no solo del sonido, sino de la manifestación. La manifestación procede de este sonido fundamental que se vocaliza y por tanto se refleja en la sílaba sagrada, que es de 3 letras, que se puede sonar como una sola sonido verdadero puro, que es el vocal, aunque los labios sigan vibrando con la consonante que llamamos M. Y que todo es nada más que eso, como algo que es uno, único, sin segundo, puede expresarse en varios planos
es decir, lo que se llama la modificación del espacio en diferentes expresiones que pueden considerarse como el plano divino, el plano espiritual, el plano material. Aquí estarían las 3 letras, aquí estarían los 3 sonidos que suenan como 1 o 2 o 3. Y que ese es la verdadera vibración que forma todo el universo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede tener ese poder de formar el universo? Depende entonces, como es natural, del grado de desarrollo y aplicación de ese desarrollo a la sabiduría de la formación de un universo. Y representa esa labor logoica de cómo a través de una simple expresión sonora única, pero constituida por, ¿cómo decir?, posibles trinas combinaciones o trinas expresiones de esa vibración que es sonora en nuestro nivel, pero que no pudo ser sonora como la entendemos antes de la manifestación de un universo, y sin embargo es lo que manifiesta el universo. Para que vean lo difícil que es poder, como si dijéramos, profundizar nuestra vida propia en esta primera vibración manifestadora de todo el universo. Primera y última, porque retorna a la manifestación a través de eso mismo, pero reabsorbiéndose. Es decir, cuando se emite esa vibración, el universo nace. Cuando se aspira otra vez en ella misma, desaparece esa manifestación. Y eso es lo que da esta última expresión que Rada habla. Hay una cualidad esencial en todas las existencias individuales manifestadas, porque todas son parte de una vida sagrada de ese hombre. De esa vibración primera y última, de esa vibración que aparece y se inhala en sí misma al final del periodo manvantárico. Y entonces, bueno, es donde ella pasa. Por eso es que la fraternidad es la ley que no debíamos de pretender o de ignorar y violar. No es una idea de los maestros que fundaron la Sociedad Teosófica. Es una expresión de esta misma, vamos a decir, sabiduría de cómo se forma todo y cómo permanece todo en esa misma unidad, que nunca se divide. Y por eso es que tenemos que ir a lo que sin realización, aquí hay que jugar igual. No es pensar en la fraternidad, no es tratar de promover la fraternidad, es poderla realizar sin que nada ni nadie nos la pueda alterar o obliterar u oscurecer. ¿Qué es eso? Esta conciencia de esta realización es lo que es maravilloso y paradójico.
ella nos vuelve a insistir, ¿eh? Pero aquí en lo inferior es donde aparece esa paradoja. Son aparentes paradojas, no hay paradoja ninguna. Lo que hay es ignorancia nuestra. Lo que hay es ausencia de la verdadera sabiduría y de la verdadera capacidad de entrar en nosotros mismos como esencia, no como accidente vehicular. Y por eso tenemos que seguir integrados conscientemente a través de la fraternidad en esa expresión de nuestras personalidades que aparecen. Y entonces nosotros no lo tenemos que ver como un mero objetivo, ¿eh? No solo porque sea una cualidad mística, como dice ella aquí, hay una cualidad mística en la realización de la fraternidad. No se trata de una experiencia ordinaria, claro, porque no es un propósito intelectual o de deseo. Es una realidad que nada más que podemos autodescubrir en nuestra esencia. Cuando algunos dicen que el objetivo de la sociedad teosófica, de la fraternidad universal, es o está obsoleto, no saben lo que están diciendo. Si esto es lo que es más esencial y de lo que más se carece hoy, si ese fue desde el inicio de la sociedad teosófica el, como si dijéramos, inevitable fallo en los primeros, sobre todo 7 años, los maestros nunca justificaron esa inadecuada expresión del cumplimiento del único objetivo que se pide que se acepte. Claro, ellos tienen la compasión de nuestra incapacidad porque ellos comprenden que todavía somos incapaces de ser fraternales. Pero eso no hace obsoleta su promulgación y su, como dijéramos, necesidad de que sigamos penetrando en el sentido de lo que es la fraternidad y logremos en algún momento vencer nuestra incapacidad para ser fraternales. Porque somos incapaces, no nos podemos engañar. Y no porque la fraternidad esté obsoleta. Al contrario, es más necesaria que nunca mientras más progresa el peligro de que la humanidad se autodestruya por la aplicación de su egoísmo con los medios de destrucción masivas que ha ido descubriendo, almacenando, fabricando y continúa todos los días amenazando a los demás como con un garrote, cuando el garrote es contra todos, no puede ser contra un grupo. ¿Eh? Y por eso ella lo que dice, no saben lo que están diciendo, lo consideran de una manera corriente, sin comprender la profundidad y la verdad contenida en este objetivo. No lo declararon el único obligatorio, el primero, etcétera, por gusto. Es por la necesidad que tiene la humanidad, cada día más perentoria, cada día más definitivamente necesaria
de esta, vamos a decir, sacratísima condición para poder evolucionar en el verdadero sentido. La evolución, desde cierto punto de vista, es lograr la fraternidad como un estado de conciencia imprescindible para poder nosotros hasta respirar. Es decir, es más esencial la fraternidad que el respirar. El no respirar puede acabar con la vida del cuerpo, pero el no ser fraternales acaba con la vida del alma verdadera. Los cuerpos no importan tanto. Podemos morirnos en todos los cuerpos y vamos a seguir siendo. Pero no podemos seguir adelante en el siglo ni lo debíamos de haber hecho en el siglo XX, como es natural. Pero en el siglo XXI mucho menos. Y entonces nosotros tenemos que ir a la necesaria realización de la fraternidad, y es lo único que de verdad nos va, como dice Rada, lo consideran de una manera corriente sin comprender la profundidad y la verdad contenida en este objetivo. Creen que hay muchas organizaciones que fomentan las relaciones internacionales. ¿Sí? Podridas, llenas de corrupción, llenas de arrogancia, vanidad, sentido de separatividad, pero no la verdadera fraternidad. Y pone el ejemplo más triste, que desde 1945 constituyó para algunos seres humanos un ideal, un propósito, etcétera, y que se ha ido corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo. Sus fondos se han mal utilizado en toda una serie de infraternales expresiones. Pero, de todas maneras, si no con ese nombre, la necesidad de unir a todas las naciones es no solo, vamos a decir, imprescindible, sino es lo único que puede salvarnos de la destrucción. Y por tanto, ya si existe este propósito, sobre todo con la inspiración tan grande que tuvieron los que la redactaron en primer lugar, como es natural, que no sé si hay una certeza de quienes físicamente escribieron estas palabras. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, que por 2 veces hemos visto las guerras, etc. Nos proponemos esta unión de naciones, de todas las naciones del globo. Fue aquí en San Francisco, pero hoy es uno de los tantos cadáveres vivientes corruptos por egoísmo humano que de todas maneras, ya les digo, con este nombre o con cualquier otro, con la sede de Nueva York o con la sede en cualquier parte de cualquier isla de estas del Pacífico o algo así. No importa el lugar, pero tienen los seres humanos, con ese nombre o con cualquier otro, que sentir que todos somos uno y que por tanto, mientras haya naciones, nada más que pueden estar unidas.
porque está programada para unir a todas las naciones. Y nos dice ella, hay otros movimientos humanísticos. La idea se ha esparcido por doquier, de modo que puede prescindirse de este objetivo. Pero no es que haya que prescindir o acoger el objetivo, es que hay que realizarlo. No hay que pensar sobre él, no hay que pensar sobre los nombres, no hay que pensar sobre los intereses que ya se han ido gestando en estos años, o el salario que cobran los que trabajan tanto en el secretariado general o esto, no. Lo que hay que realizar la necesidad de que todos se unan siempre, para siempre y por siempre. Que no haya ningún tipo ni superficial ni aparentemente profundo, sino que lo que hay que realizar la fraternidad como una expresión de la vida total que cualquiera de estos planetas, no solo la Tierra, pueda en algún momento dado necesitar para vivir, para expresar la vida, que es lo que tenemos que nosotros continuar mientras haya un Manvantara y haya una razón, por tanto, para expresar la ley de evolución en el nivel que nosotros estemos. No importa ahora cuál esté adelantado, cuál esté atrasado, cuál no haya nunca, ni tan siquiera se haya interesado en estas direcciones de investigación de la vida en la forma, etc. Y entonces Rada dice, pero desde el punto de vista más profundo, la fraternidad universal está lejos de haberse conseguido y en ninguna parte vemos la fraternidad en acción. Si no vemos que este objetivo implica una profunda revolución psicológica, porque todos los seres humanos en general están limitados en la práctica hablamos. Quizás en lo teórico consideren que no, pero en la práctica lo estamos todos. Se consideren aptos a sí mismos, pero no. La realidad es que somos ineptos para de verdad dar los pasos que tenemos que inevitablemente llegar a dar para que la humanidad completa y aún las criaturas de los reinos inferiores por añadidura puedan vivir en paz, armonía, cooperación y, ¿por qué no decirlo? Sintiendo todos la misma unidad de esa misma vida. Que nosotros la podemos transmitir si la realizamos a los reinos inferiores. Porque el reino humano es el reino que de verdad marca la necesaria calidad de vida que exprese esa fraternidad en cada pensamiento, palabra, acción, sentimiento y cualquier otra cosa que querramos agregarle a este collar de lo que es la vida expresada en la manifestación.
Estamos lejos, como dice ella. Dice, pero desde el punto de vista más profundo, la fraternidad universal está lejos de haberse conseguido. Y en ninguna parte vemos la fraternidad en acción. Esto es muy serio y esto es muy triste. Si no vemos que este objetivo implica una profunda revolución psicológica, no podremos ser capaces de llevar a cabo el trabajo de la sociedad con la energía requerida. Y no, nosotros nos recostamos, le echamos la culpa, no, fulano es la que no, fulano es el que no, mengano es el que no, sutano es el que no. Nos tenemos que ocupar de nosotros. Esa es nuestra única responsabilidad. Yo sí no puedo echar la culpa a los demás porque no me hacen caso, porque yo soy el que la puedo imponer, el que la puedo. No es así. Si nosotros fuéramos capaces de vibrar en esa verdadera tónica de la unidad con todo, no había posibilidad de que se dejara de expresar en el universo la fraternidad práctica en acción y la solución, por tanto, de todos los problemas. Donde hay la verdadera fraternidad, todo lo demás es por añadidura. Como dice la frase bíblica, no, buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás os será dado por añadidura. No hay mayor verdad y justicia que no sea esta fraternidad a toda costa y en todos los aspectos y en todos los detalles. Cuando la conciencia humana continúa errada, se libere de sus prejuicios y de sus barreras. Si deja de separarse de todo lo demás, se materializará un nuevo mundo de belleza, libertad y bondad en los niveles más sutiles, ya en el físico, todos los niveles. El físico es nada más que efecto de todas las causas. Pero los otros 6 planos, cada plano que descendamos será una causa que repercutirá en un efecto en este plano inferior. Y todo quedará resuelto ipso facto, es decir, en el mismo momento en que esa cascada de luz, de amor, de unidad, ilumine el hoy oscuro camino que atraviesa la humanidad. Continúa errada. Si no vemos que este objetivo implica una profunda revolución psicológica, no podremos ser capaces de llevar a cabo el trabajo de la sociedad con la energía requerida. Cuando la conciencia humana se libere de sus prejuicios y de sus barreras, si deja de separarse de todo lo demás, se materializará un nuevo mundo de belleza, libertad y bondad en los niveles más sutiles y en el físico. Es decir, va a abarcar los 7 planos de la manifestación. Porque lo que es ya la realidad de los mundos superiores se plasmará en todas las expresiones de la vida, en todos los reinos y planos de la naturaleza. No quedará
ni un punto. ¿Por qué? Porque la unidad de todas maneras es lo que es. No hay diversidad verdadera. A la vez que el ser humano entra en esta conciencia de la unidad, se va irremediablemente o irreversiblemente a transformar en una totalidad de belleza, armonía y amor. Todo lo que hoy aparece como discordancia, errores, separaciones o símbolos mal. Krishnaji, como siempre sale Krishnamurti. Krishnaji afirma, donde está el yo, la belleza no existe. La belleza que es bondad, paz y felicidad. Fíjense como ella lo destaca en negrita, donde está el yo, lo que se siente separado, no hay posibilidad de belleza alguna. No hay posibilidad de ley alguna. Luego, así pues, si reflexionamos bien, no será difícil descubrir que la fraternidad universal, sin distinciones de ninguna clase, es una revolución de la conciencia. Es la única cosa que cambiará a la humanidad y que la conducirá a un nuevo nivel de existencia. Eso es lo único que regenerará este mundo que ahora vemos en crisis y de un mal en otro, de una guerra en otra, de un disgusto en otra, porque no hay otra salida, hermano. Es la única. Y es lo único que tiene solución. Y es el único cambio verdadero. Lo demás todo es pura maya, pura ilusión. Entre paréntesis, las distinciones mencionadas en la afirmación del primer objetivo de la sociedad no tienen por qué ser completas. Son ejemplos de las muchas distinciones que surgen y existen en la mente. Es la única que divide, la gran destructora de lo real. Y claro, Olcott y Blavatsky, los mismos maestros, trataron de poner una ejemplificación de que cualquier cosa que se pudiera pensar pudiera dividir, no era posible que se justificara como algo vamos a decir, sin gran repercusión. Y es por eso que se dicen los ejemplos, pero más nada. Es sin ninguna clase de excepción.
Sigamos ahora con el segundo objetivo. Porque en sí, recuerden, los tres objetivos están enlazados. Los tres objetivos son otra trinidad que constituyen una unidad superior, que son una unidad en su esencia, pero para manifestarse necesitan entonces expresarse como tres. La ley de la manifestación, lo uno en tres, en siete, etcétera, pero en el fondo sigue siendo uno. Y esto no puede ser excepción en los tres objetivos de la sociedad teosófica. Y el segundo nos dice el estudio de la religión, la filosofía y la ciencia, que HPB trató de relacionar en la doctrina secreta, a la que llamó una síntesis, es decir, la unificación de la ciencia, la religión y la filosofía. Las tres son vías hacia la verdad, caminos válidos hacia un único punto. La verdad es de primordial importancia en nuestra vida porque lo que vemos condiciona lo que hacemos. Y si nuestra verdad es supersticiosa, raquítica, desviada de la realidad que debe de representar, bueno, así es inútil. Es todo el proceso de fundar toda esa organización para que fuera la continuidad de todos los fracasos anteriores de la humanidad. Que es por que estábamos hasta hace un poco en el arco de descenso, en el arco de lucha, y solamente ahora es que se tiene esperanza cada vez más, vamos a decir, necesarias de ser integradas y de ser realizadas. Así que la verdad es de primordial importancia en nuestra vida porque lo que vemos condiciona lo que hacemos. Cuando cometemos alguna insensatez, discordancia o crueldad, es porque fallamos en nuestra visión correcta. Si vemos la verdad en el sentido último de la palabra, que es lo mismo que la realización de la unidad y el conocimiento de la naturaleza del amor, entonces todas nuestras acciones y relaciones están destinadas a cambiar, iba a decir a cualquier, están destinadas a cambiar cualitativamente, es decir, ganando calidad, saliendo de un nivel medio o escaso de cualidades superiores a las del mayor tesoro de cualidades superiores que podamos imaginar. Ajá. Entonces, claro, fíjense, la verdad a la que conducen cualquiera de los tres objetivos es porque nos acercamos a la realidad que se vuelve conciencia como verdad en nosotros. Pero en realidad estamos hablando de realidad con mayúscula o toda en mayúscula, porque solamente eso puede ser una verdad inconmovible en cada conciencia manifestada.
¿eh? Porque también nosotros a veces le damos a las palabras valores que no son. Bueno, siempre la palabra no es la cosa. Dijo, reiteró muchas veces Grisnallí. Pero la verdad a veces la vemos como opiniones. La verdad con mayúscula es la realidad que nace y se desarrolla en los niveles más profundos de esa unidad de todo el universo. Por ello es que nosotros tenemos que relacionar que la verdad no es un mero concepto que nosotros podamos adquirir. Es una unión total con la realidad y que se convierte en verdad como estado de conciencia. Cuando no se desliga o no desconoce vamos a decir, lo que es real en su integridad. Esto, las palabras igual, aquí se pierden, hermanos, verdad y realidad, etcétera, porque la conciencia siempre, manifestada siempre puede fallar. Pero esta realidad de lo uno, como totalidad de la vida una, etcétera, en el espacio total también, no depende de una de nuestras expresiones exteriores, pues van entonces a estar inextricable e eterna y eternamente, expresando esa verdad como conciencia en los seres que se acerquen a esta realidad en su integridad. Y por eso tiene que ver con las grandes expresiones que se han hecho en el universo a través de ciencia, filosofía, religión, o religión, ciencia, filosofía, no importa el orden en que se digan las palabras. Todas son disciplinas, todas son características de la realidad. Igualmente pasa cuando lo aplicamos al concepto entonces como de verdad. La verdad de lo que es real. Si no es real, no es verdad. Es verdad como estado de ser. Es realidad como la totalidad del ser manifestado, más aún los niveles más profundos de seidad, más allá de nuestro nivel personal. Y claro, todo cambia si nosotros cambiamos, si nosotros adquirimos no, porque ya eso es un deseo. Si nosotros realizamos esa totalidad de lo uno en lo aparentemente diverso, nosotros también no podemos entonces de ninguna manera expresarnos diferentemente a estos tres aspectos de la unidad, ni como manifestación de las enseñanzas más altas, sino como nada más un estado de conciencia que puede registrar sin ningún tipo de conflicto
ese misterio de la unidad en la realidad, en la expresión más alta de todo, sin ninguna nubecilla, sin ningún error, sin nada. Claro, seguimos siendo un ser y por tanto vamos a tener un límite de asimilación de todo esto. Pero los seres que lo alcanzaron antes, que están cumpliendo la función de regir el impulso de la evolución en el universo, pues claro que podrán expresarlo, ¿eh? Igual que lo hicieron para sus discípulos, etc. Y así. Aunque terminen todas las palabras, aunque terminen todas las posibilidades, y solo quede el silencio, si surge otra vez el sonido, será el mismo sonido de la formación del universo. Es decir, el ser individual se reabsorbe en el ser universal y puede aún reintegrarse a la seidad, aunque se pierda como ser manifestado. Todo lo demás no va a ser nunca factible de poner en palabras. Aquí ella llegó, yo creo que al máximo de lo que un instructor puede tratar de compartir con sus oyentes. Y Radha todavía continúa tratando de darnos más y más. Se ha insistido mucho en este punto en Oriente, donde no existía ninguna diferencia entre religión y filosofía. En las escuelas filosófico-religiosas, los instructores exponían que la recta visión es esencial por el efecto que tiene sobre las acciones. Podemos recordar el conocido ejemplo de la Vedanta. Si veis una serpiente sentís miedo, os volvéis agresivos. Tal vez empujéis a los demás para escapar de allí. Pero si os dais cuenta de que la serpiente no es más que una cuerda, la acción cambia. Las emociones y los pensamientos que surgieron a la vista de la serpiente no pueden surgir cuando descubrís que se trata de una cuerda. Sí, este ejemplo de, ¿cómo se llama? Es característico de la obra, ¿cómo se llama? Dios mío. Vivekachudamani. Esto está tomado del Vivekachudamani. Y es una experiencia que nos pone, ¿cómo se llama? Shankaracharya sobre la realización de que el Maya nos puede hacer ver una cosa como si dijéramos, como terrible, y no es nada más que algo inofensivo. Pero vamos a decir, nuestro Maya, nuestra mente, nos hace ver algo que nosotros no podemos comprender.
esa es una de las cosas que nosotros nos hacen, como si dijéramos, infelices, nos hacen completamente ignorantes de la realidad verdadera y nos ponen en un estado de incomprensión de lo que somos o de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Como dijimos antes, vivimos en un mundo de irrealidad que parece real. Hemos de despertar a otro nivel de realidad. Es decir, los niveles de cada plano son reales hasta un punto y son irreales en otro sentido. Entonces, nuestro sentido del tacto, nuestro sentido de la vista o nuestras percepciones incompletas, en que todos los sentidos son incompletos, nos pueden llevar a creer algo que en este nivel parece, pero que en otro nivel superior podríamos descubrir que nada más que es una apariencia y que por tanto no es la realidad. Pero, sin embargo, en un nivel superior sí podríamos comprender. O, por ejemplo, en el ejemplo que pone Viveka Chudamani, si encendemos la luz, cuando vemos que la serpiente no nos mordió y no nos ha pasado nada, vemos que era una cuerda. Pero hemos entrado a oscura, hemos pisado, claro, se está hablando de la India donde la gente no usa zapatos. Y la cuerda tiene la apariencia de una serpiente. Ahora, la ausencia del desenlace de pisar una serpiente nos lleva a que ya dudemos y la duda nos lleva a una investigación, encender la luz. Y entonces entramos en otro estado de conciencia porque le agregamos un sentido que estaba ausente primero, el de la vista. Igual pasa con los planos. Nosotros en un nivel como este tenemos una serie de limitaciones de nuestra conciencia superior. En la medida en que nos hagamos capaces, nos capacitemos o usemos las capacidades que ahora tenemos, pero no las hemos descubierto, el plano superior, igual que un sentido adicional en este plano, nos va a dar otra perspectiva de la realidad, aunque en toda manifestación, como en este plano, aún los 5 sentidos, por las limitaciones de esos sentidos, van a haber un límite de percibir la realidad de ese nivel. Pero las realidades en los planos que nosotros conocemos como físico, emocional, mental, tienen una común limitación de lo que llamamos nuestro nivel personal de conciencia. Así, si logramos sobrepasar los niveles de los cuerpos con forma y de las limitaciones inherentes a los 3 niveles de la personalidad, acción, deseo, pensamiento, nosotros vamos a poder alcanzar una realidad mayor que nos va a dar una dimensión de la verdad que somos capaces de percibir de esa realidad muy superior al que tenemos en este mundo físico. Y así continúa ella. La realidad del sueño se contradice con la realidad del estado de vigilia.
La realidad de la ambición de poseer objetos materiales da lugar a una realidad diferente si la persona llega a un estado de mayor madurez y es menos materialista. Se da cuenta que cuando se muera lo va a perder todo. Se da cuenta que la vida material no es toda, que hay vida espiritual, que hay otra capacidad de poder nosotros autodescubrir otro nivel superior de expresión de la vida y disminución de la dependencia a la forma. Y esto es lo único que va a reducir verdaderamente nuestro materialismo, el poder traspasar los niveles de la personalidad para entrar en el santuario de la individualidad, que ya es inmortal y que nos va a conducir tarde o temprano a lo eterno, que es todavía superior a lo inmortal. Así cada realidad deja sitio a una realidad superior. Y por tanto, cada nivel de conciencia de la personalidad puede trascenderse íntegramente toda la personalidad y entrar en una conciencia, en una realidad superior, la de la individualidad. Hemos de seguir negando las realidades menores de la vida, sirviéndonos de viveka. Mientras no podamos salir del nivel personal, sí podemos ver o negarnos lo que aparecen como realidades de la vida personal, que son realidades menores, y el discernimiento, en este caso espiritual, por eso pone viveka, porque el discernimiento de la misma mente inferior no, se nos va a dejar otra vez atrapado. Fíjense cómo hay que aplicar esto con una perspectiva teosófica más profunda. Y entonces dice, pero existe una realidad que no puede ser contradecida por nada más o contradicha, porque ahí yo creo que está mal traducido, por eso tiene o por lo menos no existe en el diccionario de Google esa palabra. Contradicha es mejor. ¿Ves cómo desaparece la línea roja? Porque es una realidad perdurable. Claro. La realidad de la individualidad es perdurable, es inmortal. La realidad más alta que podemos alcanzar con la mente. De ahí la insistencia de Krishna allí. Porque esa es la mente de la personalidad, la inferior. Nada más que realidad hasta un punto. La realidad mayor nada más que puede aparecer en lo inmortal. La personalidad siempre se va a tratar de proteger y siempre va a querer ser más rica, más y va a tener más deseo, porque eso es parte de la prisión personal, de la mente personal. Pero ya cuando llegamos a la otra, al nivel de lo eterno, dice, es la verdad eterna, objetivo de la religión, la filosofía y la ciencia. Ese es el nivel de la realidad una, de la realidad de la seidad, no de la del ser. Aunque sus métodos y sus planteamientos sean distintos, todas ellas buscan llegar a la verdad. Ahí tenemos que, apúntame lo científico. Yo lo busco porque más o menos, gracias, mijita. ¿Qué será donde continuaremos? Página 2. 12. Sí, hemos avanzado poco, pero es que esto no se puede avanzar. Oh vida oculta que vibras en cada átomo,
o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Disculpen el problema.